En lo más profundo de la antigua China, donde las montañas parecen tocar el cielo y los ríos susurran secretos que nadie debería escuchar, existían conocimientos que nunca fueron escritos en los libros oficiales de las dinastías. No porque no fueran importantes, sino porque eran demasiado peligrosos. Se les llamaba, en voz baja, los conocimientos que hacen temblar al mandato del cielo. Y quien los entendía, dejaba de pertenecer al mundo de los vivos tal y como lo conocemos. Todo empezó antes de que existiera siquiera la idea de China unificada, como la entendemos hoy. En los reinos combatientes, el conocimiento era poder, pero también era un arma que podía destruir imperios sin necesidad de ejércitos. Cada estado tenía sus propios eruditos, astrónomos, médicos, estrategas y místicos. Y entre ellos circulaban ideas que no pertenecían a la política, ni a la guerra, ni a la filosofía convencional. Eran ideas que rozaban lo imposible. Y cuanto más avanzaban, más inquietante se volvía una misma sospecha compartida en secreto. El mundo no era solo físico. Y el poder humano no tenía un límite claro. Insi Huang, el emperador que quiso controlar todo, incluso la realidad. Cuando Yin Zhen, más tarde conocido como Insi Huang, unificó los reinos, no solo unificó ejércitos, monedas y escritura. Intentó unificar algo mucho más peligroso, el pensamiento. Su corte estaba obsesionada con la estabilidad absoluta. Pero en la estabilidad había una amenaza invisible, la libertad de interpretación. Porque mientras existieran distintos sistemas de conocimiento, también existirían distintas versiones de la verdad. Y eso, para un imperio recién nacido, era una grieta. El problema real no eran los libros, eran las ideas que contenían. La historia oficial dice que el emperador quemó textos confucianos y enterró a eruditos vivos para consolidar el poder. Pero en tradiciones posteriores, especialmente en relatos taoístas ocultos, se insinúa algo más específico. No todos los libros eran iguales. Había tres tipos de conocimientos perseguidos. Textos de estrategia política que podían ser usados contra el imperio. Textos filosóficos que cuestionaban la autoridad del gobernante. Y los más peligrosos de todos. Escritos que hablaban del cuerpo humano como un sistema capaz de trascender sus límites naturales. Estos últimos no eran simples tratados médicos. Eran manuales de transformación. Una de las razones menos discutidas del miedo imperial aparece en relatos dispersos de alquimistas de corte. Se hablaba de hombres ermitaños en montañas remotas que no parecían envejecer al ritmo normal. Podían sobrevivir con muy poca comida. Y mostraban capacidades físicas y mentales inusuales. Para un sistema basado en el mandato del cielo, esto era una anomalía peligrosa. Porque si el ser humano podía alterar su destino biológico, entonces el mandato no era absoluto. El concepto de Tianmin, mandato del cielo, no era solo espiritual. Era político. Significaba que el emperador gobernaba porque el cielo lo permitía. Y si el orden social era reflejo del orden cósmico, entonces cualquier desafío a la jerarquía humana también era un desafío al universo. Pero los textos ocultos sugerían algo radical. El cielo no otorgaba el mandato. Solo reflejaba el equilibrio interno del mundo. Esto invertía toda la lógica del poder. Ya no era el emperador quien recibía legitimidad del cosmos, sino el cosmos quien dependía de un equilibrio más profundo que el emperador no controlaba. La famosa ejecución de eruditos no fue solo un acto de terror político. En versiones esotéricas del evento, se habla de algo más estructurado. Se dice que muchos de los ejecutados pertenecían a escuelas de pensamiento consideradas inestables. No porque fueran rebeldes políticos, sino porque trabajaban con conocimientos que mezclaban respiración, energía interna, y matemáticas astronómicas, y estados alterados de percepción. El emperador, según estas versiones, no solo quería eliminar oposición. Quería evitar que ese conocimiento se propagara sin control. Porque si era real, no podía ser contenido fácilmente. Los registros de su obsesión final son aún más inquietantes, la búsqueda de la inmortalidad. Envió expediciones, financió alquimistas, consumió elixires de mercurio y oro líquido. Pero lo más revelador no es lo que buscaba, sino por qué lo buscaba. En algunos textos tardíos se sugiere que Insi Huang no solo temía morir,
Temía algo peor. Que otros ya hubieran descubierto cómo trascender la muerte antes que él. Porque si eso era cierto, entonces su poder era temporal. Y su control, una ilusión. El momento clave ocurrió cuando el imperio entendió algo inquietante. El conocimiento no desaparece al ser destruido. Solo cambia de forma. Los textos quemados no eliminaban las ideas. Las dispersaban. Y las escuelas prohibidas se volvieron más secretas, más simbólicas, más difíciles de rastrear. Así nació una tradición oculta. Enseñar sin escribir. Transmitir sin registrar. Ocultar el conocimiento dentro de rituales, movimientos y metáforas. Y así, paradójicamente, el intento de control absoluto creó el sistema de secretos más sofisticado de la historia antigua china. Y en ese punto nace el verdadero secreto. No era el emperador quien controlaba el conocimiento. Era el conocimiento el que aprendía a sobrevivir al emperador. Los alquimistas del elixir prohibido no eran simples curiosos de laboratorio. En la antigua China, especialmente durante los últimos siglos de los reinos combatientes y el inicio del imperio, eran una mezcla extraña de médicos, astrólogos, místicos y científicos primitivos, pero también de hombres que caminaban al borde de la obsesión. Porque su objetivo no era curar. Era escapar de la muerte. En la mentalidad china antigua, la vida no era un accidente biológico. Era un equilibrio. El universo estaba regido por el Tian, el cielo, una fuerza que otorgaba el llamado mandato del cielo a los emperadores, y también determinaba cuánto debía vivir cada persona. Romper ese ciclo no era solo ciencia prohibida. Era casi una rebelión metafísica. Y aún así, los alquimistas lo intentaron. La rama más antigua era el Baidan, la alquimia externa. Sus practicantes creían que la inmortalidad podía fabricarse como una medicina perfecta. Para ello usaban ingredientes que hoy suenan más a veneno que a remedio. Mercurio líquido. Azufre. Cinabrio, sulfuro de mercurio, rojo brillante. Oro pulverizado. Jade reducido a polvo. Plantas raras de montañas remotas. La lógica era extraña pero coherente dentro de su sistema. Si el oro no se corrompe, ingerirlo podría hacer incorruptible el cuerpo humano. Si el mercurio fluye eternamente, quizá podía transferir esa cualidad a la sangre. El caso más famoso fue el de Insihuan, el primer emperador de China unificada. Consumía constantemente elixires creados por alquimistas de corte. Estos brebajes prometían vida eterna, pero estaban cargados de compuestos de mercurio. Paradójicamente, lo que buscaba la inmortalidad probablemente aceleró su muerte. Y aún así, esto no detuvo la práctica. Al contrario. La volvió más secreta. Más obsesiva. Cuando el Baidan empezó a mostrar sus peligros, surgió una alternativa más sofisticada, el Neidan, o alquimia interna. Aquí el laboratorio ya no estaba fuera. Estaba dentro del cuerpo humano. Los alquimistas taoístas creían que cada persona contenía tres fuerzas fundamentales. Jing, la esencia física, energía vital básica. Y, la energía que circula y anima el cuerpo. Sen, la conciencia o espíritu refinado. El objetivo era transformarlas gradualmente, como si fueran metales internos. Jing y Sen, retorno a la unidad con el Tao. En los textos esotéricos se habla del cuerpo como un horno alquímico. La respiración era el fuego. La concentración era el control de temperatura. Y la mente era el alquimista. Algunas prácticas incluían respiraciones extremadamente lentas para refinar el I. Visualizaciones de energía circulando por el cuerpo. Posturas inmóviles durante días. Ayunos prolongados para limpiar impurezas internas. Desde fuera, parecían meditaciones. Desde dentro de su sistema, eran transformaciones biológicas y espirituales profundas. Los tres campos de cinabrio. Uno de los conceptos más misteriosos del Neidan es el de los Dantian o campos de cinabrio. Se creía que el cuerpo tenía tres centros de energía. Inferior, bajo el abdomen, raíz de la vitalidad. Medio, pecho, centro emocional y energético. Superior, cabeza, conciencia y percepción espiritual.
El alquimista intentaba conectar estos tres centros hasta que funcionaran como uno solo. En los textos avanzados se describe algo inquietante. Cuando los tres campos se unifican, el practicante deja de sentir el cuerpo como algo sólido. Algunos interpretan esto como estados profundos de meditación. Otros textos sugieren experiencias mucho más extremas, alteraciones de la percepción del tiempo, del dolor, e incluso del sentido de identidad. Muchos practicantes del Neidan vivían aislados en montañas o templos remotos. No era solo por disciplina. Era porque el proceso era peligroso. Los textos antiguos mencionan efectos secundarios. Desorientación prolongada. Cambios de personalidad. Pérdida del apetito durante semanas. Sensación del desprendimiento del mundo. Estados de trance difíciles de revertir. Y hay algo aún más intrigante. Algunos discípulos avanzados desaparecían sin explicación. Los registros oficiales decían, alcanzaron la inmortalidad y ascendieron. Pero los registros internos de ciertas escuelas taoístas son más ambiguos. No todos los que cruzan el umbral regresan con forma humana. El verdadero secreto del elixir. Con el tiempo, los alquimistas más avanzados llegaron a una conclusión que cambió todo el enfoque. El elixir no era una sustancia. Ni un mineral. Ni siquiera una técnica. Era un estado. Un equilibrio tan preciso entre cuerpo, respiración y mente que el individuo dejaba de percibirse como separado del mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para los emperadores. Porque si la inmortalidad dependía del interior del ser humano, entonces no podía ser controlada por el Estado. Ni comprada. Ni prohibida del todo. Si todo esto era solo filosofía, meditación o medicina primitiva, ¿por qué tantos emperadores, médicos y eruditos arriesgaron sus vidas persiguiéndolo? ¿Y si no lo era? ¿Por qué los textos más profundos del Neidan fueron ocultados, sellados o fragmentados durante siglos? Quizá porque el verdadero elixir prohibido nunca fue algo que se bebía, sino algo que, una vez comprendido, ya no te permitía volver a ver el mundo de la misma manera. Los textos secretos hablaban de algo llamado los meridianos invisibles del dragón. No eran simples líneas energéticas del cuerpo como se explicaban en la medicina tradicional. Eran rutas. Rutas internas que, si se activaban correctamente, supuestamente conectaban el cuerpo humano, las corrientes energéticas de la tierra, y algo que ellos llamaban la respiración del cielo. Algunos manuscritos afirmaban que ciertos monjes podían entrar en estados donde el tiempo parecía detenerse. Otros decían algo aún más inquietante. Que algunos nunca regresaban. Las sectas prohibidas del monte Gudan. En las montañas de Gudan, donde nació gran parte del taoísmo marcial, existían escuelas que enseñaban algo más que artes de combate. Entrenaban a guerreros capaces de controlar la respiración para reducir el ritmo cardíaco casi a cero. Resistir el dolor extremo sin reacción visible. Anticipar movimientos del enemigo como si leyeran el aire. Pero en los niveles más altos del conocimiento, se hablaba de una práctica prohibida. Romper la forma humana. No era una técnica de combate. Era una transformación. Los registros censurados sugieren que algunos practicantes desaparecían tras alcanzar cierto nivel. Los textos oficiales decían retirados a la montaña. Los textos ocultos decían otra cosa. El cuerpo ya no podía contener lo que habían despertado. La biblioteca que no debía existir. Existe una leyenda recurrente en manuscritos dispersos. Una biblioteca sellada bajo una antigua ciudad imperial, custodiada no por soldados, sino por juramentos. Se le conoce como la Biblioteca del Eco Silencioso. Se dice que allí no se guardaban libros normales, sino textos escritos en materiales imposibles. Láminas de jade que cambian de forma según la luz. Seda tratada con venenos para que solo iniciados puedan tocarla. Huesos grabados con símbolos que se reescriben solos. Y lo más inquietante. Los textos no solo contenían información. Supuestamente respondían. Como si algo dentro de ellos estuviera vivo. El secreto final, el verdadero motivo del silencio. Si juntamos todas estas piezas, alquimia,
energía vital, monjes desaparecidos, bibliotecas selladas. Surge una idea que los historiadores oficiales evitan tocar. No es que la antigua China ocultara secretos. Es que algunos secretos podrían cambiar la percepción de lo que significa ser humano. Porque según las tradiciones más oscuras, el cuerpo no es un límite. El tiempo no es lineal. Y la realidad no es fija. Y quienes llegaron demasiado lejos en ese conocimiento no fueron destruidos. Fueron los reintegrados. Como si hubieran dejado de ser individuos para convertirse en parte de algo más grande. Y aquí viene lo realmente inquietante. En algunos monasterios remotos aún se susurra que estos conocimientos nunca desaparecieron. Solo dejaron de ser visibles. Esperando a alguien capaz de entenderlos sin romperse en el proceso. Porque en la antigua China, el mayor secreto no era la inmortalidad. Era lo que ocurre cuando alguien la roza demasiado de cerca.